Amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ya estamos aquí un día más desde el volante y desde el volante de un híbrido. Sí, les quiero platicar las experiencias que he tenido en estos días con el Toyota Prius. Si les late, pues acompáñenme. Pues sí, una vez más desde el volante, y como les decía, el día de hoy vengo manejando un Toyota Prius que, sobra decir, es un híbrido, ¿sí? Es nada más y nada menos que el híbrido más vendido del planeta, ¿sí? Y no por nada. Y les voy a platicar lo que me gusta, lo que no me gusta, y me voy a calibrar, ¿sí? ¿A qué me refiero con calibrar? Pues bueno, ustedes saben que a mí no me encantan los híbridos, no me encantan los eléctricos, pero tengo que dejar a un lado lo que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes no concuerdan con lo que a mí me gusta, y es totalmente válido, al contrario, eso enriquece, ¿sí? Entonces, dejando a un lado, insisto, mis preferencias. ¿Qué es el Toyota Prius? Bueno, el Toyota Prius es el auto híbrido más vendido del mundo, no por nada. ¿Por qué? Porque ha probado durante ya bastantes años, más de 20, poquito más de 20, que es un auto, primero, confiable, que es lo que muchas personas dudaban cuando recién inició esta moda o esta tendencia de los híbridos. Sí, en 1997-98, cuando se empezó a vender el Toyota Prius, mucha gente desconfiaba de eso. No hay nada más lejano de la realidad, ¿sí? El Toyota Prius híbrido es el híbrido más confiable del mundo, y no por nada viene de la mano de Toyota. Toyota aprendió a hacer este tipo de vehículos, y es la armadora que más experiencia tiene haciéndolos. Entonces, repito, es un auto muy confiable en su tren motor, en su equipo, en su ensamble, en general. Es súper confiable, ¿sí? Ahora, ¿qué se siente andar en un híbrido o andar en el Prius en específico? Pues miren, el Prius, no confundir, es el Prius normal, no, o el Prius a secas, no el Prius C, ¿sí? De ese hablaremos después. Pero en este Prius tenemos un tren motor, repito, híbrido, que entrega en su conjunto 121 caballos de potencia y 120 libras-pie de torque en este tren motor híbrido. Si es la potencia combinada del motor a gasolina 1.8 litros con el motor eléctrico y su paquete de baterías, obviamente, ¿sí? Para quien no sepa un poquito de cultura general, cómo funciona un vehículo híbrido, bueno, este es un vehículo híbrido tradicional o convencional, no plug-in, o sea, no se conecta para recargar las baterías como algunos otros, y los hemos probado y hemos mencionado ahí algunos de esos casos. Este no es un híbrido enchufable, no es un híbrido plug-in, es un híbrido que para su avance o para su uso normal emplea los dos motores, tanto el eléctrico como el híbrido, como el de gasolina. El motor eléctrico se usa en estos casos, en arranques así tranquilitos, etcétera. Entra la modalidad o está funcionando en la modalidad de eléctrico. Como ven, tiene muy poco arranque, ¿sí? Voy muy despacito. Si piso y entra el motor a gasolina, entonces ahí es cuando empuja más. Se enciende el motor automáticamente, ustedes no tienen que hacer nada, y empuja un poquito más o un muchito más, dependiendo del nivel de pisotón que le demos al acelerador, ¿sí? Y las baterías se recargan conforme uno frena o simplemente deja de acelerar. El sistema de frenado regenerativo de energía así funciona. En el momento que uno deja de acelerar, el motor eléctrico invierte su función y se convierte en un generador de electricidad que carga las baterías, ¿sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, yo suelto el acelerador y el auto solo empieza a disminuir un poco su velocidad, se siente, pero también empieza a cargar las baterías.
¿sí? Uno empieza a acelerar otra vez y simplemente las baterías proveen energía al motor eléctrico para el avance del auto. Ahora, ¿qué pasa cuando uno acelera un poquito más fuerte? Entra el motor a gasolina, ayuda a la propulsión del auto y a la vez ayuda a cargar las baterías, ¿sí? Así funciona en general. Y casi todos los híbridos, o por lo menos todos los que he probado, tienen un monitor de energía donde dice de dónde está saliendo la energía para propulsar el vehículo, o ya sea si está cargando las baterías o uno suelta el acelerador y empieza a cargarse con la inercia, ¿sí? Así funciona. Y esto, la bondad de esto es que le va a dar una eficiencia mucho mayor que cualquier auto de gasolina en el mercado. Para que se den una idea, un auto de este tamaño, que es como un sedán compacto, esta cosa no es ni un sedán, ni un SUV, ni un hatchback, sino todo lo contrario. Pero bueno, en tamaño, tiene el tamaño de un sedán compacto, ¿sí? Es un poco más chico que un Jetta, más o menos del tamaño de un Mazda 3, el tamaño de un Corolla, similar, ¿sí? No en proporción, estamos hablando en tamaño. Ahora, un auto de estas características con motor a gasolina, ¿sí? De combustión interna, va a otorgar una eficiencia de combustible alrededor de los 10 kilómetros por litro, ¿sí? Dependiendo del manejo, puede variar, puede ser más, puede ser menos, ¿sí? Pero el Prius da el doble. En estos días que lo he traído, me está dando 19 kilómetros por litro más o menos, ¿sí? Lo cual es buenísimo para un sedán de este tamaño, ¿sí? ¿Por qué? Ya les dije, sedanes comparados en tamaño dan la mitad, prácticamente la mitad, poquito menos, un poquito más de la mitad. Ahora, más allá de la eficiencia del tren motor, yo siempre he criticado a los híbridos que son lentos, que son aburridos, ¿sí? Y dejando a un lado la emoción de divertirse o no divertirse en un auto, el auto se mueve lo suficientemente bien. Si uno va en plan tranquilo, si no le gusta acelerar, etcétera, no va a sentir gran diferencia. Inclusive es muy cómodo. ¿Por qué? Porque también tiene una transmisión CVT. Tiene una transmisión CVT, ¿sí? Continuamente variable, la cual no tiene esos brincos entre cambios que a muchos nos gusta. Habrá quien no le gusta y habrá quien simplemente le vale gorro, ¿sí? Entonces, al tener esta transmisión, también la sensación de aceleración es muy paulatina, ¿sí? Lo cual no ayuda a la emoción, pero sí ayuda a la comodidad, bastante, la verdad. Si uno anda en plan zen, se quiere relajar, etcétera, no hay mejor transmisión que una CVT, ¿sí? Aunque mata cualquier emoción. Repito, entonces la potencia que está disponible de esos 121 caballos o 120 libras-pie de torque hacen que el auto se mueva de una manera bastante decente, ¿sí? Sin, repito, sin transmitir una emoción ni nada, pero es un auto que no está hecho para eso. Es un auto que está hecho para ser eficiente, para transmitir esa sensación de seguridad y durabilidad y calma, tranquilidad que caracteriza a Toyota. Y el Prius lo logra bastante bien. Como les digo, el tren motor híbrido ayuda bastante a darle un valor al auto, ¿sí? Porque no busca compradores que apunten a la emoción ni nada por el estilo, ¿sí? Pero sí a la eficiencia, a la tecnología, etcétera. Ahora, hablando de tecnología, ¿qué tenemos en el auto? Bueno, esta es la versión premium. Entonces tenemos, digamos, el nivel de equipo más alto, ¿sí? Más completo. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos una pantalla touch con el infotenimiento y mención especial para el sistema de navegación. Porque casi nunca hablo de los sistemas de navegación de los autos, porque normalmente no son tan efectivos y tan precisos como cualquier navegador que encuentra uno en su teléfono, un Google Maps, un Waze, inclusive Apple Maps del iPhone, ¿no?
Pero en este caso yo hace unos días fui a hacer unos mandados, unos pendientes que tenía, y lo usé en conjunto con el sistema, con la navegación de mi teléfono. No, en conjunto con la navegación de mi teléfono, y me guió prácticamente por el mismo camino, me llevó exactamente a donde mismo. Era un lugar lejos y intrincado ahí para llegar, y muy bueno, sí, el sistema de navegación, a la par de los mejores, sí, que son los de Google prácticamente. Entonces menciona aparte ahí para el sistema de infoentretenimiento y navegación. Ahora, tenemos una pantalla extra acá al frente, donde es algo de lo diferente también de Prius en cuanto a diseño, que no tenemos un tablero aquí al frente del volante, ¿sí? Lo tenemos en medio, tenemos ahí ese par de pantallas, y los indicadores que uno seleccione van a aparecer ahí en esa pantalla, 100% configurable por el usuario. Tenemos ahí, pues obviamente, reloj y todo lo demás, pero eso es algo diferente de Prius. Ahora, en estas pantallas vamos a ver la información de la eficiencia con la que vamos conduciendo, y tiene algo de divertido. Lo que no tiene de divertido en la emoción de la potencia, del arranque, etcétera, lo tiene ahí, pero eso lo vamos a platicar en otro video. En otro video donde les platique cómo sí me pude divertir en el Prius, ¿sí? Pero volviendo al tema del equipo, pues sí, vidrios cristales eléctricos, tenemos quemacoco, tenemos interiores forrados en piel de vaca sintética, pero piel a fin de cuentas. Tenemos mucho negro piano, que no soy fan tampoco, porque sabemos que con el tiempo esto se empieza a rayar, se empieza a desgastar y no se ve tan bien, ¿sí? Los plásticos del interior, aunque son rígidos en su mayoría, tienen una buena sensación a la vista y al tacto, lo cual, ok, está aceptable la parte de los plásticos. El diseño, pues es raro. ¿Por qué? Porque uno no está habituado a tener el tablero y la información a la mitad, sino aquí al frente, pero bien. Controles al volante, etcétera. La palanca de velocidades es algo raro y muy peculiar, muy específico de Prius. ¿Por qué? Porque la tenemos aquí en la consola central, pero más hacia la parte del tablero que acá abajo. Y parece un control de videojuego, ¿sí? Ya lo están viendo, hay un joystick donde solamente es hacia un lado, hacia arriba, reversa, hacia un lado, hacia abajo es drive, etcétera. El parking está en un botón, y algo curioso que me llama la atención ahorita que dije del parking con un botón, es que el freno de mano el freno de estacionamiento se acciona con el pie, pero está en una posición rara, porque normalmente la tenemos exactamente en dirección arriba del pie izquierdo, y en el Prius la tenemos un poquito cargada hacia el centro, ¿sí? Es raro simplemente, no digo que sea malo, simplemente es raro, diferente. De las curiosidades de Prius, como pudieron ir viendo y se puede ver ahí atrás, la ventana trasera está dividida, ¿sí? Es un cristal que baja desde el toldo, y otro cristal que termina, digamos, perpendicular al suelo, y hay una barra ahí que la podemos ver aquí atrás, que es raro, simplemente tarda uno en acostumbrarse. Al principio sí, como que ay, me estorba, ya después ya no, tarda uno en acostumbrarse, inclusive le termina encontrando uno utilidad, porque en la noche, cuando viene el de atrás, y sobre todo el naquísimo ese que trae las luces de alta intensidad, simplemente es cosa de centrarlo ahí en esa barra y ya lo encandila uno menos, ¿no? En cuanto a espacio, es decente. El asiento trasero tiene un espacio bastante bueno. Yo quepo ahí atrás de este asiento, que lo tengo ajustado para mi estatura de 1.82, y atrás quepo bastante bien, entonces no se le sufre en cuanto al espacio. El espacio de carga también es bastante bueno allá en cajuela, ¿sí? Tiene su cajuela bastante amplia, y por ser un liftback, notchback, hatchback, o como le quieran llamar, también permite una carga pues más versátil, ¿no?, que una cajuela tradicional.
Dentro de las cosas de equipo tenemos cargador inalámbrico, lo cual la verdad se me hace a mí muy bueno. Al ser un eléctrico no podríamos esperar otra cosa más que muchos puertos de carga. Digo, no es que sean muchos, pero suficientes, 2 ahí atrás, más el de acá adelante, aparte de la carga inalámbrica. Ahora, si nos vamos al diseño exterior, ahí es donde empieza la controversia más grande, yo creo, porque el diseño a mí no me encanta, ¿sí? Pero hay mucha gente a la que le gusta. Es un diseño, insisto, a mi juicio feo, pero también tengo que reconocer que es muy vanguardista. Y como pues no muchos autos ahora en el mercado, todo lo que tiene que ver con el diseño del Prius cumple su función. En este caso, la forma del auto y las líneas, inclusive las partes del diseño como los faros, los espejos laterales, las líneas laterales, esa parte trasera tan rara, cumple su función. ¿Por qué? Porque es un diseño sumamente aerodinámico. Y como les digo, en el Prius todo cumple su función, y esa aerodinámica le da un coeficiente de arrastre muy bajo, lo cual lo permite ser extremadamente eficiente también en ese sentido, ¿sí? Recordemos que la aerodinámica cumple un papel muy importante en cuanto a la eficiencia de los autos. Imagínense así, para ponerles un ejemplo muy claro y muy simple. Si a los autos les quitáramos los espejos laterales, tendríamos una mejora en la eficiencia en el consumo de combustible de entre un 5 y hasta un 12%, simplemente por quitar los espejos laterales. Entonces, a eso me refiero con que el diseño de Prius cumple toda esa función de aerodinámica y de agregar elementos o de quitar elementos que reduzcan el consumo de combustible o que aumenten el consumo de combustible, ¿sí? Entonces ahí tiene su razón de ser el diseño tan controvertido de Prius, ¿sí? Insisto, hay mucha gente a la que le gusta mucho, le encanta, ¿sí? A mí no, pero yo tengo que dejar a un lado lo que a mí me gusta para hablar de lo que en general el auto significa, ¿sí? Entonces el diseño también, repito, cumple su función. Aunque hay cosas que por el nivel de precio que está uno pagando debería de tener. Por ejemplo, yo no me explico por qué un vehículo que se dice en su nombre, en esta variante premium, tiene polveras, ¿sí? Polveras de plástico en vez de rines de aleación. A mí la verdad me resulta irrelevante, pero mucha gente toma mucho eso en cuenta, que tenga rines. Pues sí, tiene rines, pero de acero con tapones de plástico, ¿sí? Y uno está pagando 480 y tantos mil pesos por este auto, ¿sí? Entre 420 y 485 mil pesos que cuesta el Prius, dependiendo de la versión, podríamos encontrar algunos vehículos no híbridos, pero también muy interesantes, que no nos van a otorgar esta eficiencia de combustible, esta comodidad de marcha que se siente en el Prius, como por ejemplo un Mazda 3 o un Jetta, cuya versión más cara, sin llegar a la GLI o al GLI, es de 493 mil pesos. Entonces va a encontrar uno más espacio, un manejo muy diferente, pero no va a encontrar uno la eficiencia que sí otorga Prius. Espacios son similares o mejores en Jetta, quizá un poquito menos buenos en Mazda 3, sobre todo en los asientos traseros, simplemente por ponerles algún ejemplo, ¿no? Y con sus competidores, bueno, sus competidores directos aquí en México es Hyundai Ioniq y Kia Niro. El Hyundai Ioniq va de 465 mil pesos a los 565 mil. Tiene un poco más de espacio, tiene un rendimiento similar porque tiene un poco más de potencia. Es más grande, es un poco más pesado, pero tiene un poco más de potencia, o un mucho, de 121 caballos a 140 y tantos, ¿sí? Libras-pie de torque también sube a casi 140 por ahí. Entonces, y son gemelos, ¿no? Kia Niro y Hyundai Ioniq son gemelos entre ellos, con diseño diferente, pero mismo tren motor, mismo nivel de equipamiento más o menos por ahí.
Entonces, pues sí, se la piensa uno, ¿no? ¿Por qué? Porque, repito, el espacio extra le va a dar, pero no le va a dar ni el prestigio ni la certeza de la durabilidad que tiene Toyota, ¿sí? Y si uno está pensando en comprar un sedán compacto, por ejemplo, independientemente si es híbrido o no híbrido, pues vas a tener un espacio similar que en un Mazda 3, que en un Corolla, etcétera. Quizá no tan bueno como en Jetta, pero también vas a tener una mejor economía de combustible. Entonces, realmente yo siempre he dicho, el híbrido no es un caso de negocio si tu máxima prioridad es ahorrar en combustible o gastar lo menos posible. ¿Por qué? Porque si sumas el precio del auto y te vas a voltear a ver a un diésel, que para mí son la mejor opción en cuanto a disminución de gasto en general, ¿sí? Sumando el gasto de combustible con el del precio del vehículo, pues vas a encontrar un 301 diésel mucho más barato que un Prius, que te va a dar una economía de combustible similar, pero repito, si es un auto subcompacto. Si lo que quieres es un compacto, sedán o hatchback o algo así que te dé la mejor economía de combustible que puedas encontrar, yo creo que el Prius es la mejor opción, ¿sí? Repito, si buscas un sedán compacto, no un subcompacto. Si es un subcompacto, realmente no tiene nada que hacer los híbridos con los diésel. Pero si quieres un sedán compacto, pues creo que esta es una mejor opción que cualquiera de las otras. Si tu segunda prioridad después de buscar un sedán compacto es el ahorro de combustible, ¿sí? Entonces es un buen caso de negocio para pensarle, ¿sí? Realmente no ha subido tanto de precio Prius como sus rivales no híbridos. Entonces eso hace que el valor por tu dinero, si tu segunda prioridad después de considerar que sea un vehículo compacto es el ahorro de combustible, pues el Prius realmente te puede dar mucho por tu dinero bajo esas condiciones. Y el último aspecto que se me olvidaba comentarles respecto a sensaciones de manejo, que sin dejar de mencionar que no es un auto emocional o emocionantemente divertido por el tema de potencia y aceleración, etcétera, sí tiene muy buen aplomo, ¿sí? El Prius es un auto más o menos alto, la carrocería es un poquito alta, hablando del toldo, la altura hasta el toldo, y uno podría pensar que quizá no ofrece tanto aplomo como un sedán compacto por el tema de la altura, las formas raras, etcétera. Pero el extra que tiene Prius es que el sistema híbrido, las baterías del sistema híbrido están montadas en el piso. Entonces eso hace que el centro de gravedad sea muy bajo y tiene una sensación diferente, ¿sí? Se siente muy pegado al piso, inclusive en curvas cerradas, etcétera. El auto se mantiene bien pegado al piso porque el peso extra de las baterías está colocado por debajo, ¿sí? Entonces eso hace que tenga buen aplomo. Una vez que anda uno en carretera, en curvas cerradas, etcétera, el peso de las baterías hace que el auto vaya bien pegado al suelo, ¿sí? En general eso es Prius. Yo insisto, si yo buscara algo no emocional, pero con un manejo bastante decente, con una economía de combustible sobresaliente, sin pensar en los diésel, ¿sí? Que en muchas ciudades ya no se puede. Por ejemplo, en la Ciudad de México ya no tienen esos beneficios que sí tiene un Prius o un híbrido, como el hoy no circula, exentarlo, las verificaciones, todo eso. Entonces puede ser muy buena opción, ¿va? Pero bueno, ya los mareé un buen rato con el Toyota Prius, y yo sigo manejándolo. Les voy a grabar otro par de videos más. Primero donde les platique qué onda con Toyota y su electrificación o su hibridización, y otro de donde sí me pude divertir bastante con el Prius en un contexto diferente. Si les late, pues búsquenlos ahí próximamente en el canal.
Mientras, pues me despido, pero antes hay que recomendarles siempre que apliquen la fórmula del Inge. ¿Sí? La fórmula del Inge, ¿cuál es? Hay que darle like al video, suscríbanse al canal, activen notificaciones y compartan este video con sus amigas, con sus amigos. Alguien puede estar buscando una opción híbrida y el Prius es, yo creo, la mejor. Va, pues bueno, amigas y amigos, hasta luego, que estén muy bien.